vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que tienen intención de aprovechar el cristianismo como un proceso de santificación eficiente. Tenemos básicamente una tradición de santos, una tradición de cristificados, de personas que han recibido un don de parte de Dios, del único Dios, del verdadero Dios, del Dios que por encima de todas nuestras concepciones y limitaciones es Dios. Que aquel del que podemos saber una cosa, que sabe de nosotros, que nos ama. Su omnipotencia, su infinitud, tiene que ver, y solo Jesucristo lo explica muy bien, con que una brizna de hierba no se mueve sin su voluntad. El hombre Jesucristo tenía una concepción muy amplia, de acuerdo a la mentalidad de esa época. Y nosotros también nos hacemos idea de lo grande que debe ser un Dios que sabe de cada una de las hierbas que hay en el mundo, en la tierra. Pero nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de que ese Dios sabe de todas las gotas de agua que hay en las nubes, sabe de todos los átomos, aunque tengo unos pocos millones, que existen en nuestro cuerpo, o conoce el nombre de cada una de nuestras células, diríamos. Dice Jesús que nosotros valemos mucho para Él y sabe mucho más Él nosotros de cada uno que nosotros mismos sabemos. Por ejemplo, dice, tiene nuestros pelos contados, que yo no sé cuántos pelos tengo, no tengo muchos, tengo un poquito calvo, pero en cualquier caso Dios sabe más de mí que yo mismo. Sabe más de lo que hay en mi corazón, sabe más de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy anhelando, por lo que estoy sufriendo, de toda mi historia, de todas las cosas que acumulo. De eso sabe Dios más que yo. ¿Y yo realmente qué soy? O cada uno de nosotros, entre unos cerca de 7.000 millones de personas que existen en un planeta pues quizá entre 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues es un planeta más y también habrá unos 200.000 millones de galaxias como la nuestra en un universo de los que posiblemente haya uno o un trillón o unos números de estos que ya no se pueden ni concebir, que tienen potencias de potencias que no sabía ni existían, es lo que me decían. Nosotros tenemos ahora una concepción hiper en Galilea. Si Galileo supuso una ruptura con las seguridades que tenía la Iglesia hace unos 5 siglos, cuando la Tierra dejaba de ser el centro del universo para ser algo que daba vueltas alrededor del Sol, y entonces los teólogos, esto les suponía una cierta falta de seguridad en la coherencia con la revelación. Nosotros estamos en la mayor incoherencia de la revelación que se puede imaginar. Lo dice, no, la fe y la razón van de la mano, la ciencia puede incluso avalar la concepción cristiana. Pues mira, la ciencia tira por un lado que tanto los creyentes como los no creyentes se les sale las concepciones de nuestra capacidad para administrar la realidad. Tenemos una capacidad bastante grande con la cual hemos podido pues dominar la tierra, asegurarnos la comida, y como no tenemos muy buena cabeza, arruinar la tierra ecológicamente y llevarla incluso a una especie de caos que a lo mejor no salimos de él, pero tenemos bastante inteligencia para entender 4 cosas, para movernos, desenvolvernos. Tenemos un buen instrumento que es el cerebro y nuestro lenguaje, nuestra inteligencia, y igual que el toro tenía un cuerno y el león tenía un diente, pues nosotros tenemos una inteligencia para comer, para sobrevivir y para desenvolvernos, con unas relaciones sociales complejas y más o menos con cultura y cosas así. Pero a la hora de enfrentarnos con una realidad científica, está claro de que estamos muy mal dotados, porque tenemos una visión en la que se nos acaba debajo del cielo la realidad, y para mirar afuera, viendo muchas estrellas, muchos soles como el nuestro, muchas galaxias llenas de soles como el nuestro, y muchos cúmulos galácticos, y una realidad que al final es un universo, tal vez entre tantísimos billones, trillones y no sé cuántas cosas de universos, o este Big Bang podría ser el único, o podríamos estar en un geocentrismo
del universo, una especie de cosmocentrismo, cuando este cosmos es un cosmos entre quizá muchísimos más, o del Big Bang se expandieron tantos universos con tantas leyes y con tantas peculiaridades, que esto sería una realidad más. Y ese Dios, que supera toda la previsión de andar por casa, sigue superando toda la previsión cuando se trata de administrar una creación un poco más grande de lo que pensábamos que era. Tenemos ese Dios Padre de Jesucristo que supera toda previsión, que sin embargo está pendiente de lo que es nuestro mundo, de nuestra realidad. Increíblemente pendiente e increíblemente detallista, y nos ama personalmente. Ese Dios tiene un movimiento de amor que se manifiesta en cada uno, pero de acuerdo desde nosotros, lo que estamos viendo en el cristianismo es una palabra de parte de ese Dios. Dios nos ha hablado, quizás de una historia de salvación, con unas características mitológicas, de tipo semítico, de un tipo de civilización, que como es Israel, es unido en ese mundo de Mesopotamia, de Egipto, de todas esas cosas, ¿no? Y finalmente en Jesucristo se culmina una especie de tradición mesiánica. Para nosotros Jesucristo es aquella palabra que Dios nos ha querido dar. Es la comunicación básica, del más grande a nosotros, del último elemento que existe hacia nosotros. Porque no sabemos hasta qué punto Dios llega, igual que no podemos circunscribirlo, limitarlo a un tiempo y espacio terrestre. Cuando no había nada, Dios creó la tierra, por eso tiene cierta coherencia, todavía podría hasta asimilarse un poquito esa historia de Adán y Eva, o del hombre que peca, cómo entra el pecado en el mundo y de ahí la muerte, y de ahí se desfigura la naturaleza que es perfecta, y entonces estamos abocados al sufrimiento, y entonces Dios suscita a un hombre que rompe esa especie de trayectoria hacia la infelicidad y nos reinserta en Jesucristo para volver a tener una vida plena, es la voluntad de Dios, y finalmente poder ser pues imagen y semejanza de Dios, que para lo que fuimos creados. Pero esto, en estos tres tiempos, que están perfectamente enmarcados en una realidad terrestre, donde el mundo, pues el mundo es nuestro mundo, es nuestra esfera terrestre, conlleva una creación terrestre, una encarnación en la tierra y una parusía, que es el fin de la tierra, con cielos nuevos y tierras nuevas, pero todo visto desde una visión que es absolutamente científica y antimoderna y antirrealista. Sin embargo, en esta especie de mitología o de expresión geocéntrica, centrada en un tiempo y espacio en la medida de la Tierra, existe todavía una validez de esa palabra que Dios ha encarnado, que ha preparado, que ha encarnado y que ha culminado en el tiempo que estamos viviendo ahora, en el tiempo de la Iglesia, porque lo que estamos viviendo ahora es una culminación de la encarnación de Cristo, donde mientras que en la encarnación teníamos un hombre, aquel hombre, ese hombre que está al lado de nosotros, en el que Dios nos visita, Emmanuel, Dios con nosotros, a un Dios dentro de nosotros, donde Jesucristo mismo dice, os conviene que yo me vaya, no os dio pena, no añoréis que yo esté al lado de vosotros, porque cuando yo me vaya voy a mandar a otro, el Espíritu Santo, que os va a guiar hasta la unidad completa, que no dirá nada más que lo que yo le diga que diga, o sea que es Cristo mismo, que es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Cristo realizado en ti. Es una percepción más íntima, más realista de Dios, más realista en cuanto que no tenemos que ver a un Dios fuera, un Dios omnipotente, un Dios infinito, un Dios terrible, porque el que le ve no puede verle y seguir viviendo, un Dios hombre, sería la encarnación, un Dios que está al lado de nosotros, que es nuestro amigo, que acoge nuestros pecados y los carga, para que muriendo Él entendamos que lo que es Dios, que es un amor inconmensurable. En la medida del humano, el hombre que dio la vida por su enemigo, que muriendo le ama, le pide que Dios le perdone,
le carga los pecados. Ese amor increíble es la expresión de lo que es Dios. Por eso Jesucristo es la palabra de Dios, porque Dios en Jesucristo nos ha hablado lo que es Dios. Pero también nos ha hablado otra cosa, nos ha hablado qué es lo que Dios quiere que seamos.